Hola, soy Shalahar y esta es mi historia. Mi historia comenzó cuando dejé de presentarme a mí misma como soy doctora para presentarme como o diciendo me dedico a la medicina. Pero, ¿qué es la medicina? ¿De verdad solo sé medicina a partir de que estudié la carrera o a partir de que empecé a atender a mis primeros pacientes? Medicina para mí empezó en estos primeros recuerdos de visita al pediatra. Recuerdo muy bien la sala de espera, con estos sillones rojos brillantes. A Norma, su secretaria del doctor, siempre sonriente, siempre dulce. Recuerdo la alfombra del consultorio, de una tela suave que te invitaba a quedarte descalzo, a tirarte, a dar marometas, a jugar en una esquina donde tenía unos cubitos de madera. Pero en su escritorio tenía más juguetes y tenía un rompecabezas. Ese rompecabezas era mi favorito, el que siempre armaba cada vez que iba. Obviamente iba a mis consultas generales de revisión que todo niño recibe. Yo tenía una condición más, padecía dermatitis atópica. Mis papás compraban las cremas y los jabones más caros para poder atacar el problema y la verdad sin mucho éxito. Lo que más funcionaba era cuando mi abuelita me untaba cariñosamente esa crema. Ahí sentía alivio. Al principio ni siquiera entendía muy bien qué era lo que tenía. Recibía burlas de algunos de mis compañeros y compañeras, pero no las comprendía. Pero cuando fui creciendo, eso empezó a avergonzarme. Y yo era porrista, entrenaba bajo el sol, y así hubieran 30, 35 grados de calor, yo no me quitaba el suéter de manga larga porque sentía pena. Después llegó esta época terrible para los niños que nacimos en los 90s, cuando estalló el boom del déficit de atención y la hiperactividad y su única solución en el mercado, el Ritalin. Fui diagnosticada y por supuesto tenía que tomar el dichoso Ritalin. A mis padres les dijeron que si no lo tomaba me podía volver loca y que además tendría una vida pues de sufrimiento, de fracaso, no iba a conseguir nada. Mis papás fueron suficientemente valientes para buscar otras opciones, buscar entre lo conocido y lo desconocido, homeopatía, herbolaria, nosodes, que es un medicamento que hacen a partir del tejido que está enfermo, medicina cuántica, una medicina también un poco extraña para la época porque tenían que colocar un casco en la cabeza y tú tenías que estar tan concentrado para poder derribar los bolos que aparecían en la pantalla. Tenías que estar enfocado, concentrado. Y pues no sé, la verdad creo que no funcionó muy bien porque cuando llegué a la secundaria, según mis maestros, era insoportable. Mis padres eran llamados a cada rato para, por favor, pedirles que me controlaran. Al ver un poco el sufrimiento y el dolor de mis padres, decidí intentar controlarme un poco y seguir el modelo de mis héroes adolescentes. Por ejemplo, el de mi mejor amiga. Mi mejor amiga era una hija ejemplar, estudiante ejemplar, jefa de grupo, las mejores notas y estaba decidida a estudiar medicina. Entonces, bueno, decidí un poco seguir sus pasos. Cuando pasamos a la etapa de la preparatoria, yo en realidad quería estudiar teatro. Mis padres me dijeron que primero estudiara una carrera seria y después podía dedicarme a lo que quisiera. Así que pensé en psicología. Así entré a una preparatoria que tuviera universidad para poder ingresar de manera pues más fácil a la universidad. Ahí tuve suerte porque no le caía tan mal a mis profesores. Tal vez les hacía gracia que fuera tan irreverente, que cuestionara todo, que preguntara todo. Cuando llegó el momento de elegir una carrera y al hacernos un estudio de aptitudes, evidentemente mis aptitudes se inclinaban más hacia el arte y un poco menos a lo lógico-científico. Pero recordé este modelo infantil y adolescente y decidí estudiar medicina. Después conocí a una amiga que me propuso irme a estudiar medicina a Cuba.
Para mis papás ya era un doble shock porque medicina para una adolescente tan indisciplinada era un poco difícil de creer. Y luego irme a Cuba también iba a ser una separación difícil para una niña que también todo el tiempo había estado en casa. Y bueno, cuando menos vi, ya estaba estudiando medicina en Cuba, en una universidad creo que como muy pocas existen en el mundo. Mis compañeras y compañeros venían de todas partes del mundo. Había lugares que ni siquiera en las clases de geografía había escuchado nombrar. Y a pesar de venir de diferentes países, de hablar diferentes idiomas, de tener colores diferentes de piel, ideas, culturas, religión, todos nos sentíamos iguales. Se percibía el verdadero sentido del humanismo y de las ganas de todos estos chicos y chicas que iban a estudiar medicina para después regresar a sus países. En esta sociedad es bien visto cuestionar, es bueno ser rebelde y revolucionario, así que todas las preguntas estaban permitidas, o no era tan incómodo hacerlas. Todos los años que estudié medicina, mi pregunta fue, ¿y de verdad esto es todo lo que podemos hacer por un paciente? Estudiar tantos años para aprendernos muchos diagnósticos y cuando tengamos a un paciente enfrente de nosotros poder decirle, tienes este diagnóstico. Estudiar las causas y algunos se nos hace más corto porque algunos diagnósticos y algunas enfermedades no tienen una causa aparente. Entonces ya no tienes que estudiar tanto. Y después apréndete este libro que tiene todos los medicamentos que puedes recetar para cada signo, para cada síntoma y para cada diagnóstico. Entonces, medicina es simplemente tener a un paciente enfrente, ser médico, hacerle estudios, preguntas tal vez, y decirle, tienes este diagnóstico, tómate este medicamento. Para mí no era suficiente, nunca fue suficiente. Regresé a México y empezaron a llegar muchas más preguntas de las que ya me había generado en la carrera. Definitivamente nunca he entendido el sistema de salud en México y tampoco estaba dispuesta a formar parte de un ciclo vicioso en donde los médicos y médicas somos el claro ejemplo de lo que no debe de hacer un paciente o una persona si quiere tener calidad de vida. Largas jornadas de trabajo, a veces con poco o nada de alimento, o con alimento no muy saludable, por ejemplo, una coca y una torta, que es lo que le pides al paciente diabético que no se coma. Sin dormir, por las guardias, los estudios, las fiestas. Y a veces también el uso de toxinas, como el cigarro, el alcohol, las drogas, para poder sobrevivir a estas jornadas de estrés. Eso no es algo que le quieres enseñar a tus pacientes. También afortunadamente muchos de los trabajos en los que tuve oportunidad de participar eran bastante adecuados a mí. Me permitían abrir las posibilidades de entender a un paciente, de conocer otras formas de hacer medicina. Y fue siendo bastante adecuado. Pero después empezó el peso administrativo en donde tienes que atender a más pacientes en menos tiempo, en donde tienes que recetar más cosas para generar más ingreso, para tener más comisiones. ¿Y realmente eso es bueno para el paciente o bueno para quién? Empezaba a fatigarme, a sentirme enojada, triste, decepcionada. Había muchas mañanas que despertaba llorando. Así que mejor decidí renunciar. Decidí empezar a sanarme a mí misma para poder comprender lo que era verdaderamente la medicina. Empecé a entender mis enfermedades y por qué ciertos medicamentos no me funcionaban, a pesar de ser los mejores del mercado. Empecé a entender también que lo que me hacía bien a mí no necesariamente le tiene que hacer bien a los demás y viceversa. A que cada uno somos un mundo maravilloso, increíble, solamente en espera de ser entendido por los demás.
Empecé a comprender mis emociones. Empecé a comprender mi dolor físico. Empecé a comprender mi dolor emocional. Para poder empezar a entender el dolor de la persona que se sienta enfrente de mí. Y sobre todo, empecé a escuchar mi silencio. Y en ese silencio descubrí, querida medicina, que mujer medicina soy yo. Soy la que se sana en silencio. Soy la que se sana escuchando sus emociones. Soy la que se sana hablando. Soy la que se sana cuando puede acompañar a otra persona en su camino de regreso a casa, a su naturaleza. Mujer medicina soy yo.